No, estamos todos. Prendan las cámaras, que no me gusta así. Bastante feo ya no presencial y encima no nos vemos. Ahí está, ahí van apareciendo. Ahí apareció Ayelén, que está almorzando, y yo tengo un hambre bárbaro. Apareció Elina. Azul se va a arreglar para salir en cámara. Muy bien. Ahí lo veo Daniel. Vamos. Emanuel, Agustina, Viviana. No los veo. Somos pocos, ¿eh? ¿Tan pocos quedaron? Sí, quedamos poquitos. Creo que quedamos 10 en total, o menos. Pero no lo digan orgullosos. No. No, no, cero orgullo. Sí, de ustedes está bien. De ustedes tienen que estar orgullosos de ustedes. Muy bien. Ahora la veo a Viviana más o menos. Sube y baja la máquina. Jano está. Emanuel está. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar entonces con la unidad 16, con medidas cautelares, que es un tema, por cierto, muy interesante, muy práctico, muy utilizado, no abstracto. ¿Ustedes ya vieron juicio ejecutivo? Bueno, entonces ya algo de cautelares conocen. Ya algo de cautelares conocen porque fueron viendo sobre todo el embargo preventivo y fueron viendo algunas figuras que vamos a ir reforzando. La idea, nos vamos a tomar seguramente unas 4 clases para dar toda la bolilla de cautelares. Lo vamos a dividir así. Yo voy a arrancar hoy y voy a seguir mañana. Para mañana voy a dejar, más allá de cómo está estructurado el programa, para mañana voy a dejar cautelares contra el Estado, ¿sí? Medidas cautelares contra el Estado, y voy a dejar sentencia anticipatoria y medidas autosatisfactivas para mañana. Hoy voy a tratar de dar toda la parte general de medidas cautelares, o sea que vamos a ver una configuración, vamos a ver una clasificación, vamos a ver los presupuestos de las medidas cautelares, el procedimiento de las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Y luego, las 2 clases, o sea, me tomo yo hoy y mañana, y el jueves y viernes Sergio Nagore les va a dar específicamente las medidas cautelares, las nominadas por el código o las enumeradas en el código. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esto de la exigencia de medidas cautelares se pueden llamar también precautorias? Vamos a ver que el código la va nombrando de una u otra manera en algunos artículos que después vamos a ir viendo. En algunos momentos las llama medidas cautelares, en otros lo llama medidas precautorias. A los fines del estudio de nuestra materia y del análisis que vamos a hacer hoy, es exactamente lo mismo, es indistinto una clasificación o la otra. Acá es muy fácil explicar la necesidad de por qué aparece esto del proceso cautelar dentro del derecho procesal. Nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar una ejecución forzada de la obligación, ¿no? Una ejecución forzada de obligaciones. Tenemos distintos momentos, o podemos tener distintos momentos. ¿Cuándo se produce en una obligación, cuándo se produce el incumplimiento? Con el vencimiento del plazo. O sea, Depende del tipo de la obligación. Con la mora. Con la mora, sí. Con la mora, más fácil de explicar. Con la mora, ¿sí? En las ejecuciones a plazo, la mora se produce por solo vencimiento, nos dice el código, ¿no? Entonces, se provoca la mora, ya sabemos que en principio no hay un cumplimiento natural de la obligación, sino que vamos a estar frente a algún conflicto. Entre la mora y la sentencia
firme en un proceso, sea ejecutivo o sea ordinario, entre la mora y la sentencia firme, pueden pasar un montón de cosas. Y generalmente, ¿qué es lo que podría pasar naturalmente? Que el deudor intente insolventarse. Es decir, que el deudor intente transferir, enajenar, desapoderarse de sus bienes a los fines de no cumplir con esa obligación que ya no cumplió al momento de la mora. Muy bien. Para eso nace el proceso cautelar. Para esa situación y para evitar esa situación, nace el proceso cautelar. Por eso, siempre yo les recomiendo una cosa. Por ejemplo, ¿por qué ustedes elegirían una acción de amparo en un momento determinado? ¿Qué es lo que los determinaría a ustedes a escoger la vía del amparo en un momento determinado? Resguardar algún derecho para protegerte o anticiparte En general, todas las acciones resguardan derecho. La velocidad No, con la que se supone que me lo van a resolver. La velocidad con la que lo van a resolver. Se supone. ¿Qué título le pondrías a eso? La vía más expedita. prevenir. Elina, ¿qué ibas a decir? No, que digo que es para buscar una solución. Cuando son insistentes, se puede esperar a una Bien. resolución. Es por el Bueno, daño que me hace hacer. Es lo que no quería que me dijeran. No quería que me dijeran que el amparo se relaciona con la urgencia. Porque el amparo se relaciona con los derechos constitucionales. O sea, lo que determina la vía del amparo es la calidad del derecho que está lesionado, que es un derecho constitucional. Porque el amparo exclusivamente protege derechos constitucionales. Si no, la única acción que existiría sería el amparo. ¿Para qué voy a ir a una acción más lenta si tengo un amparo disponible? Entonces, lo que determina la admisibilidad del amparo es la naturaleza del derecho que está en juego. El amparo es una vía rápida y expedita, ¿sí?, para proteger derechos constitucionales. Cualquier acto u omisión que en forma actual o inminente lesionan, restrinjan, alteren o amenacen derechos amparados por garantía constitucional. Entonces, lo que determina la procedencia del amparo es la calidad del derecho, no la urgencia. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad lo urgente se resuelve con las cautelares. La urgencia se resuelve con las medidas cautelares, no con la acción de fondo. ¿Está claro? Entonces, vinculemos más la idea de urgencia a las cautelares que a la acción. ¿Está claro? Yo puedo iniciar un juicio ordinario que puede durar 10 años, pero si yo logré un embargo, ¿qué me importa cuánto dura el proceso si yo ya tengo asegurado el cobro? ¿Se entiende? Lo urgente que era que el deudor no se desapodere de sus bienes, ya lo logré con la cautelar, no con la acción. ¿Se entiende? Entonces, primera cuestión, relacionemos la necesidad de reparar urgente un derecho con las medidas cautelares. Bien, entonces, ¿qué es un proceso cautelar? Es aquel, esto es una definición, ¿no? Es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende en un proceso determinado pierda su efectividad o eficacia. Es decir, que el transcurso del tiempo que demanda entre la mora y la sentencia haga perder o torne ilusorio los derechos que pretendo proteger con una acción. Ahí se demuestra entonces cómo lo urgente lo resolví con lo cautelar. ¿Sí? Lo urgente lo resolví con lo cautelar. Ese es el proceso cautelar. Vamos a leer, por favor, alguien. Azul va a leer. Azul va a ser la lectora oficial que se peinó. No estoy muy bien de la garganta, pero bueno. Vamos. Artículo 6, inciso 4 del código, por favor. 6. 6, inciso 4 del código. Reglas especiales. A falta de otras disposiciones, será juez competente en las medidas preliminares y precautorias el que deba conocer en el proceso principal. Bien. Fíjense que el artículo 6, inciso 4, la llama medidas precautorias.
Vieron que hoy les dije que en algunos casos la llamaba cautelar y en otros casos precautoria. El artículo 6, inciso cuarto, la llama precautoria. Y léete el 494, Azul. Artículo 494. Resoluciones y recursos. El plazo para dictar sentencia será de 30 o 50 días, según se tratare de tribunal unipersonal o colegiado. Únicamente serán apelables la resolución que rechaza de oficio la demanda, la que declara la cuestión de puro derecho, la que decide las excepciones previas, las providencias cautelares, las resoluciones que pongan fin al juicio Ahí está. o impidan su Ahí continuación. la llama providencias cautelares. ¿Vieron? En el artículo 6 la llama precautorias y acá la llama cautelares. Ahí le ponía el ejemplo de 2 artículos para que vean que en definitiva quieren referir a lo mismo, pero la llama el código de distinta manera. Bien, entonces ya sabemos lo que es un proceso cautelar. Ahora vamos a ver cuáles son los caracteres de las medidas cautelares, ¿sí? Cuáles son, no los presupuestos, los caracteres, qué características tienen las medidas cautelares. La primera característica fundamental que reconoce la categoría de medidas cautelares es que son provisorias o provisionales o como las quieran llamar. Así lo determina el artículo 202 del Código Procesal Civil y Comercial, que determina que el dictado o la medida cautelar subsistirá mientras subsistan o se mantengan las condiciones o las causas por las cuales fue decretada esa medida. ¿Está claro? Por eso son provisionales. Pero además son provisionales por el principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Sí? Dictada sentencia de mérito, si esta fuere absolutoria respecto del deudor, con esa sentencia también se van a levantar las medidas cautelares que se hubiesen trabado a lo largo del proceso. ¿Sí? Por eso son provisionales. Vamos a leer el 202, por favor. Dale. La estaba buscando. Artículo 202. Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras que duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren, se podrá requerir su levantamiento. ¿No? Entonces ahí queda legislado en nuestro código el carácter de provisionales de las medidas cautelares. Hay una excepción con un plazo sujeto a caducidad. Si ustedes ya vieron un juicio ejecutivo, ¿qué pasa con las medidas cautelares? ¿Qué pasa con las medidas cautelares respecto de una ejecución que ha fracasado, por ejemplo? Subsisten 15 días, ¿no? A ver, Elina, me gustó. 15 días. Muy bien, fíjense que es una excepción al carácter accesorio. ¿Sí? Yo dije que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Fíjense que acá lo que me dice Elina es se cayó la ejecución, y sin embargo la cautelar subsiste 15 días. ¿Sí? Está sometida a un plazo de caducidad de 15 días. Para que en esos 15 días, ¿qué suceda qué? Vamos a leer... Para que se reinicie la ejecución. Vamos a leer el 544. El 544, por favor. Azul, estate atenta al código. Vamos, 544. Artículo 594. 44. 544. 544. Subsistencia del embargo. Si se anulara el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá con carácter preventivo durante 15 días contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciara la ejecución. ¿Está claro?
Ahí tienen entonces el ejemplo, o una excepción, si quieren, a este carácter de provisionales respecto de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Sí? Acá lo principal se cayó y sin embargo subsiste por unos días la medida cautelar, pero igualmente sujeta a un plazo de caducidad breve que es de 15 días. ¿Sí? Sujeta a un plazo de caducidad de 15 días. Bueno, el segundo carácter de la medida cautelar es su mutabilidad. ¿Sí? Su mutabilidad. Las medidas cautelares son mutables. Mutables. Vamos a ver distintas normas respecto de esto de la mutabilidad. Pueden ser mutables respecto de la acción de las partes o respecto de la acción del juez. ¿Sí? Respecto de las partes y respecto de la acción del juez. Vamos a poner un ejemplo. Un acreedor inicia un juicio y pide la inhibición general de bienes de una persona. Pide la inhibición general de bienes de una persona, del demandado. ¿Sí? El demandado se presenta y dice que la medida que está reclamando, la medida cautelar que trabó el actor, es excesivamente gravosa y que él tiene un vehículo que ofrece embargo, ¿sí? Que cubre suficientemente el crédito y las costas o el capital, interés y costas eventualmente reclamados en ese proceso. ¿Sí? Cubre suficientemente el crédito reclamado. Por lo tanto, solicita que se levante inmediatamente la inhibición general de bienes y se trabe embargo sobre el bien. ¿Sí? Hizo mutarla. O la hizo mutar por otra medida. ¿Sí? No solamente porque podría haber una solicitud de disminución del embargo, por ejemplo. Que me trabaron embargo sobre 10 inmuebles y yo digo con 5 es suficiente, entonces pido levantar. Eso no sería una mutación. Mutación es que estoy cambiando una medida por otra. Estoy pasando de una inhibición general de bienes a un embargo preventivo de un bien. ¿Por qué? Porque esa inhibición, yo soy un comerciante, me impide el normal giro de mi comercio, me dificulta. Entonces, no puedo, es muy gravosa para mí. Entonces, la actividad de las partes puede hacer mutar la medida, pero también lo puede hacer el juez al momento de que el actor le pide la medida cautelar. Cuando alguien le pide una cautelar al juez, el juez puede considerar que esa medida que se está solicitando es excesivamente gravosa para lo que se está reclamando y por lo tanto puede convertirla en otra medida cautelar de oficio. ¿Sí? Tiene facultades para hacerlo. Vamos a leer el artículo 203 primero. 203 y 204, Azul. Dale. Artículo 203. Modificación. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de 5 días que el juez podrá abreviar según las circunstancias. ¿Sigo? 204. Y el artículo 204, facultades del juez. El juez podrá evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger. Se dan cuenta entonces que esta mutabilidad de las medidas cautelares las pueden hacer jugar tanto las partes, actor y demandado, como la puede hacer jugar el juez cuando considere que la medida solicitada o bien no se adecua exactamente a lo que se quiere proteger o bien es excesivamente gravosa para lo que se intenta proteger. ¿Está claro? Entonces ya tenemos que son provisionales, que son mutables. La tercera característica es que son accesorias, como ya les dije, son accesorias, porque se rigen por el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Están vinculadas y atadas a un proceso principal, ¿sí? A un proceso principal. El proceso cautelar es accesorio y subordinado a un proceso principal. Eso no quiere decir que no se pueda interponer o no se pueda solicitar una medida cautelar antes de iniciar el proceso. Se puede,
lo que sucede es que el código le va a poner un plazo de caducidad para el caso de que no se inicie la demanda formalmente. ¿Está claro? Entonces, lo que determina siempre el futuro o el destino de esa medida cautelar es el proceso principal y no el proceso cautelar. ¿Está claro? Acá vamos a ver algunas diferencias con lo que vamos a ver mañana, que son las medidas autosatisfactivas, donde la medida cautelar coincide exactamente con el objeto del proceso. ¿Sí? El caso típico, para que no se enrosquen y piensen y se compliquen, el caso típico es cuando yo le inicio una acción a la obra social para obtener una operación que no me cubre y la cautelar es que me cubra la operación. Una vez que me pagó la operación a la obra social, yo ya logré el objetivo que buscaba con la acción de fondo. ¿Se entiende? Entonces coincide el fondo de la cuestión con la medida cautelar solicitada. ¿Sí? Esas son autosatisfactivas. ¿Eh? Entonces ahí no hay una línea tan clara en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Por eso hay algunas diferencias. Bien. El cuarto carácter. Profe, ¿y estas serían las medidas anticipadas entonces? No, pero no te lo vamos a ver mañana eso. Lo vamos a ver mañana. Autosatisfactiva más que anticipada. ¿Sí? Son sentencias anticipadas. Son sentencias anticipadas. Pero no te compliques, eso lo vemos mañana. Son autónomas las medidas cautelares. ¿Qué quiere decir que la medida cautelar es autónoma? Y usted me puede decir, pero si recién dijiste que eran accesorias. Sí. No me refiero al proceso, sino que me refiero a que la solicitud y el planteo de medida cautelar debe ser autosuficiente, debe ser autónoma, debe bastarse a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo vaya a probar las cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la verosimilitud del derecho, deben estar referidas concretamente a la medida cautelar que estoy solicitando y no al fondo de la cuestión necesariamente. ¿Sí? Tiene como un trámite autónomo dentro del proceso la obtención de una medida cautelar. Luego, una vez que es dictada, es accesoria y subordinada al proceso principal. Pero el trámite tiene autonomía dentro del proceso. Tanto es así que yo puedo recurrir la medida cautelar, ¿entienden? Puedo atacar la medida cautelar, puedo llevar la medida cautelar a la Cámara y que el expediente siga tramitando. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso me refiero con que tiene autonomía. El quinto carácter importante es la sumariedad. Es decir, son sumarias las medidas cautelares. Son sumarias. Esto está vinculado a lo que les dije hoy, a la velocidad, a la urgencia. ¿Sí? Por eso se decretan inaudita parte. No solamente se decretan inaudita parte a los fines de no anoticiar a la contraria de que se le va a trabar un embargo. Claro, porque si no, se desapoderarían de ese bien si supieran de que se le va a trabar un embargo. Como jugar a la escondida y mover las palmeras. ¿Sí? Entonces, no funciona así. Pero además, son sumarias porque el código y el juez me va a dar siempre posibilidades de probar y de acreditarlas rápido para poder concederlas. ¿Sí? Siempre y cuando pueda acreditar la verosimilitud del derecho, está claro. Pero le va a imprimir velocidad a la concesión y a la resolución de la medida cautelar cuando se la estoy pidiendo. Porque sabe que si se demora, se puede tornar ilusorio el derecho que voy a proteger en la acción de fondo. ¿Está claro? Vamos a leer el 198, por favor. Artículo 198. Cumplimiento y recurso. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detenerse un cumplimiento. Si el afectado no hubiese Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogue la demora. La providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si lo concediese, lo será en efecto devolutivo. Bien. Este artículo 198, como ven, es muy importante porque habla de bastantes cosas, habla del procedimiento, que después lo vamos a ver, pero yo me estoy refiriendo, con la cita de este artículo, concretamente al carácter sumario de la medida. Al carácter sumario de la medida. Me dice, se decreta inaudita parte y ningún incidente puede detener
su cumplimiento, ¿sí? Ningún incidente puede detener su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el juez le va a imprimir máxima celeridad a esa medida cautelar para resolverla por sí o para resolverla por no. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta respecto de los caracteres? Bueno. Vamos entonces a la clasificación de las medidas cautelares. A la clasificación de las medidas cautelares. A veces uno... A ver, que me está escribiendo Azul, que me pone... ¿Estás con COVID? Uy, perdóname, no sabía. Pero sí, No sabía. estaba... Por eso No por ahí sabía. me costaba un poco Ahora va a leer leer y Agustina. A partir de ahora va a parece leer mentira, Agustina pero te con sus agita. auriculares. No, queda tranquila, no importa. Sí, te agitas, está bien. Vamos a la clasificación. Vamos a la clasificación. Hay dos maneras o dos formas de clasificar las medidas cautelares. La primera clasificación podemos dividirlas entre medidas cautelares nominadas o enumeradas y medidas cautelares genéricas o no enumeradas, como ustedes quieran llamarlo. Las medidas cautelares nominadas o enumeradas son 7. Vamos a empezar. El embargo preventivo. El Código las trata del artículo 209 al artículo 220. 2. El secuestro. El Código lo trata en el artículo 221. Ahí voy a hacer una pausa y voy a hacerles una pregunta. Una pregunta de examen. Miren, una pregunta de examen les voy a hacer. Ustedes saben, el embargo ya lo vieron bastante en el juicio ejecutivo, ¿sí? Bueno, no importa, lo vamos a ver, pero ustedes saben que el embargo, ¿cómo se puede trabar el embargo? ¿De qué dos maneras se puede trabar el embargo? El embargo puede ser con desapoderamiento o sin desapoderamiento. Yo puedo embargar los bienes y dejarte como depositario judicial al deudor, o puedo embargarlos y llevármelos los bienes y ponerlos en un depósito judicial. ¿O no? ¿Sí? Son las dos maneras. La manera normal es que se va a nombrar un depositario judicial. Ahora, si ese depositario judicial o si la cosa corre riesgo en el lugar donde está, podría pedirse el embargo con desapoderamiento. Entonces, la pregunta de examen sería: ¿qué diferencia hay entre el embargo con desapoderamiento y el secuestro? Pero el secuestro no procede únicamente cuando el embargo, el preventivo, no es suficiente, ¿o no? Profe, en el secuestro, ¿puede ser el dominio que uno tiene sobre las cosas la diferencia? Miren, en el embargo preventivo puede recaer sobre cualquier bien, mueble o inmueble, del deudor. Y el secuestro recae sobre la cosa litigiosa. ¿Se entiende? El embargo sobre cualquier bien, mueble o inmueble del deudor. Cualquiera, hasta cubrir el crédito. Y el secuestro procede sobre la cosa litigiosa. Cuando yo estoy reclamando, por ejemplo, o hice una demanda para pedir la restitución de un bien, no plata, la restitución de un bien, voy a pedir el secuestro a los efectos de que la cosa se conserve hasta que haya sentencia. Un auto, por ejemplo. ¿Sí? No pido el secuestro, el embargo de cualquier bien, no. Quiero el auto yo. Por lo tanto, que se secuestre el automóvil. ¿Sí? Y se conserve en un depósito judicial hasta que se dicte sentencia. Por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien. Tercer medida cautelar, intervención judicial. Artículo 222 a 227 del Código. Cuarto, inhibición general de bienes. Artículo 228. Quinto, anotación de litis. 229.
Sexto, prohibición de innovar y de contratar. Artículos 230 y 231. Séptimo, medidas de protección de personas. Artículos 234 a 237 ter. Y luego las medidas cautelares genéricas que están en el artículo 232. Entonces tenemos 7 medidas cautelares que están nominadas y la del 232 que abre el paso a los que se llaman las medidas cautelares genéricas, que son las que va a disponer el juez como medida precautoria a los fines de lo que él considera la mejor manera de proteger ese proceso. Vamos a ver el 232, por favor. Agustina. Artículo 232, medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. ¿Se dan cuenta? El juez va a analizar cuál es la más apta para garantizar ese cumplimiento. No es ninguna de las que están nominadas. Por eso se llaman genéricas. ¿Está claro? Es otra, es específica, es para ese proceso. ¿Sí? Los requisitos van a ser los mismos. El peligro en la demora, ¿sí? La verosimilitud del derecho van a ser los mismos. Pero va a disponer el juez una medida genérica, no de las que están nominadas. ¿Está claro? Y la va a tramitar como medida cautelar. Bien. Entonces, esa es una manera de clasificar. Nominadas o no nominadas, enumeradas y genéricas, como ustedes quieran. La segunda manera de clasificar las medidas cautelares, conforme a lo que leímos recién del artículo 234-237 ter, tenemos medidas cautelares para asegurar bienes y medidas cautelares para asegurar personas. ¿Sí? Medidas cautelares para asegurar bienes y para asegurar personas. Dentro de las medidas cautelares para asegurar bienes, tenemos dos o una subclasificación dentro de las medidas cautelares para asegurar bienes. Una son medidas cautelares para asegurar la ejecución forzada de bienes. Y otra es la medida cautelar para conservar bienes. Para conservar específicamente algún bien. Fíjense, si yo les dijera a ustedes, díganme tres medidas cautelares que estén destinadas a asegurar la ejecución forzada de bienes. La inhibición general podría ser uno. Es una. El embargo preventivo. El embargo. ¿Y qué más? Se lo dije recién, el secuestro. El secuestro. Ahí tenés tres medidas cautelares que están destinadas a asegurar la ejecución forzada. Ahora díganme, tres medidas cautelares para mantener bienes, no para asegurar la ejecución forzada, para mantener bienes. La prohibición de innovar. La prohibición de innovar, perfecto. O contratar, prohibición de innovar o contratar. ¿Qué más? La anotación de litis. La anotación de litis, muy bien. La anotación de litis, ¿qué objetivo tiene la anotación de litis? Que se sepa que ese bien está siendo objeto en un... O sea, que esa persona está con riesgo de... En realidad, el objetivo de la anotación de litis es despojar de buena fe al adquirente. El que compra sobre una cosa litigiosa no se presume su buena fe. Entonces, no puede invocar nunca ser un tercer adquirente de buena fe y a título oneroso. Entonces se puede ir por él, por la cosa. Por eso se hace la anotación de litis. ¿Sí? Porque descarta o desbarata la posibilidad de invocar la buena fe.
toda vez que yo sabía que contrataba sobre una cosa litigiosa y así estaba inscrita esa medida cautelar. ¿Entienden? Ese es el objetivo de la anotación de litis. ¿Y qué otra puede ser para conservar bienes? La intervención judicial de una sociedad, por ejemplo. Es para conservar los bienes. La intervención judicial de una empresa, ¿sí? Es para que no se vacíe la empresa. ¿Sí? No son para asegurar la ejecución forzada, son para asegurar la existencia de los bienes. ¿Está claro? Y la conservación de los bienes. Entonces ahí tiene la diferencia entre dentro de las que son para asegurar bienes, las que son para asegurar la ejecución forzada y para asegurar los bienes en sí mismos. Para asegurar personas hay fundamentalmente dos medidas importantes. La del artículo 234, que es la guarda. Vamos a leerla, por favor. Artículo 234. Sí. Según ley 13.634, podrá decretarse la guarda. 1. De incapaces mayores de 18 años de edad, abandonados o sin representantes legales o cuando estos estuvieran impedidos de ejercer sus funciones. Y 2. De los incapaces mayores de 18 años de edad que estén en pleito con sus representantes legales en el que se controvierta su curatela. Muy bien. Entonces ahí tenemos claramente una medida cautelar que está destinada a proteger personas, no a proteger bienes. A proteger personas. Y también la del 237, vinculado a necesidades urgentes. El 237. Artículo 237, medidas complementarias. Al disponer la medida, el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada las ropas, útiles y muebles de uso y profesión. Ordenará asimismo que se le provea de alimentos por el plazo de 30 días, a cuyo vencimiento quedarán sin efecto si no se iniciara el juicio correspondiente. La suma será fijada prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite. Son medidas cautelares que tienden a proteger las necesidades de una persona, ¿sí? No ya bienes, sino necesidades de una persona. Entonces ahí tienen dos casos claros de medidas cautelares para proteger personas. Esa es entonces la clasificación, nominadas o innominadas, o como las quieran llamar, nominadas y genéricas, y para proteger bienes y para proteger personas. Dentro de para proteger bienes, para asegurar la ejecución forzada o para proteger los bienes en sí, o para conservar bienes en sí mismos. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a pasar ahora a los presupuestos de las medidas cautelares. Los presupuestos de las medidas cautelares. Que ustedes me van a decir cuáles son, ya lo saben de memoria. Lo vieron en Elementos, lo vieron en todos lados. ¿Cuáles son? Verosimilitud del derecho. Peligro en la demora. ¿Nada más? El temor de que ese derecho pueda ser... No. Pero si no de derecho, peligro en la demora y ¿qué más? Contra cautela. Contra cautela o caución. ¿Sí? Lo que sucede, esos son los presupuestos, son los tres presupuestos clásicos de las medidas cautelares. Lo que sucede es que los dos primeros, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ¿sí? Son presupuestos de admisibilidad. Y la contracautela es un presupuesto de ejecutoriedad de la medida. ¿Sí? Es para poder ejecutar la medida que ya fue decretada. Entonces no es la contracautela un requisito de admisibilidad, sino de ejecutoriedad. Contracautela, como dijo, presupuesto. Los dos primeros requisitos son de admisibilidad. Y la contracautela es de ejecutoriedad. Es para poder ejecutarla, la medida que ya fue decretada. Previamente voy a tener que poner la caución que me fije el juez. Porque si no voy a tener una medida decretada, pero que no la voy a poder llevar adelante. No la puedo ejecutar. ¿Está claro? Bien. Respecto a la verosimilitud del derecho, que es un tema, por cierto, muy interesante y muy controvertido en el derecho. Los romanos lo llamaban fumus bonis iuris, ¿sí? Humo de buen derecho.
fumus bonis iuris, humo de buen derecho. ¿Sí? Da la sensación de eso, da la sensación de que el juez huele de que ese planteo va a prosperar. Lo huele, no lo tiene probado, ¿sí? Es una presunción, es una cuestión de prima facie, no es una cuestión de fondo. Recuerden siempre esto. Recuerden siempre. Plena prueba se requiere para la sentencia, no para la verosimilitud del derecho. ¿Sí? Porque si no estaríamos anticipando el dictado de la sentencia cada vez que dicta una cautelar. Y no es así. ¿Sí? Ahora, el juez entiende prima facie, a primera vista, de que el andamiaje jurídico sobre el que está montado el planteo va a prosperar, o puede prosperar, o tiene posibilidad de prosperar. ¿Sí? Tiene una lógica ese planteo. ¿Sí? Ese es el humo del buen derecho. Ese es el fumus bonis iuris. No se requiere el grado de certeza de una sentencia. ¿Sí? Se requiere un grado de certeza menor. Pero siempre la carga de la prueba es de quien solicita la medida. ¿Sí? Siempre la carga de probar la verosimilitud del derecho es de quien solicita la medida. Muy bien. El código tiene dos maneras distintas de tratar la verosimilitud del derecho. Interesante las dos. Hay casos, que son la mayoría, donde, como acabo de decir, quien solicita la medida debe probar, acreditar la existencia de la verosimilitud del derecho. ¿Sí? ¿Cómo? Con prueba, con información sumaria, o con prueba, o con documental, o con testigos, o con algo. Ustedes vieron, por ejemplo, el beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? Que es, entre comillas, es casi una cautelar. ¿Sí? Porque es preventivo, ¿sí? Tiene un montón de características parecidas, es accesorio, un montón de características parecidas. ¿Qué te dice? 3 testigos. Información sumaria con 3 testigos. ¿Sí? Bueno, la manera de probar la verosimilitud es igual. Es información sumaria. ¿Cómo? Y a veces tengo que ir a una diligencia preliminar, a veces tengo que producir una prueba, un testigo, o tengo que producir una documental para acreditar la verosimilitud. Pero estoy destinando esa prueba a acreditar la verosimilitud del derecho en la cautelar y no la cuestión de fondo, que todavía no se abrió a prueba. ¿Está claro? Por eso es autónoma la cautelar. Bien. Esa es una manera, acreditarla. Y la otra es cuando el código, en determinadas oportunidades, presume la existencia de verosimilitud del derecho. Ya hay una presunción en el Código Procesal o en el Código Civil de que hay verosimilitud en el derecho. Ejemplo típico. Ejemplo típico. Artículo 63. Rebeldía. Vamos a leer el artículo 63. Esto ya lo tienen que saber. Estos ya son procesalistas ustedes. Rebeldía ya lo saben. El artículo 63. Dale, Agustina. Medidas precautorias, artículo 63. Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía, podrán decretarse si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio o el pago de las costas si el rebelde fuese el actor. Entonces, ya el código me dice, por el solo hecho de ser rebelde, ya está acreditada la verosimilitud del derecho. No la tengo que probar. Debo decir, señor juez, atento, la resolución de Fojas tal, donde usted declaró en rebeldía a la contraria, solicito medidas cautelares. Chao, listo. ¿Entienden? Ya el código me lo da por acreditada la verosimilitud del derecho. La presume, no necesito acreditarla. Vamos a leer, otro caso sería el 354, inciso primero. Confesión expresa o ficta o la negativa meramente general sobre los hechos. ¿Se acuerdan? El 354 en el responde de la demanda, en la contestación de la demanda. ¿Se lo acuerdan eso? Bueno, ahí tienen otro caso, el 354 inciso primero. Si hay confesión expresa o confesión ficta, ¿qué verosimilitud de derecho voy a tener que acreditar? Ninguna. Si ya lo confesó la otra parte. Si la otra parte reconoció la deuda, ¿qué voy a probarle al juez? ¿Qué verosimilitud del derecho? Ninguna. Y el otro artículo fundamental, que este lo tienen, mírenme. Este por favor lo tienen que saber. Pero lo tienen que saberlo. Dar clases sobre este artículo que es el 212. Lo vamos a leer. Pero este artículo, para este ejemplo que les estoy dando, donde el código presume la verosimilitud, el 212 es el Padre Nuestro.
Sobre el embargo es, ¿no? Dale. Artículo 212, proceso pendiente. Durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo 1. En el caso del artículo 63. El que vimos recién de rebeldía. El que vimos recién de rebeldía. 2. 2. Siempre que por confesión expresa o ficta, o en el caso del 354, inciso primero, resultare verosímil el derecho alegado. Les acabo de decir, se los acabo de decir. Y 3, si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviera recurrida. Esto es importantísimo. Tuve sentencia favorable en primera instancia, pero aunque esté apelada, se presume la verosimilitud del derecho, porque ya tengo un pronunciamiento judicial a favor. No es que estoy inventando algo. Ya un juez me dio la razón. Entonces hay verosimilitud en el derecho. El 212, por favor, porque al que les toque cautelares se lo van a tomar el 212. Esté yo o no esté yo. Cualquiera que esté en la mesa, si le toma cautelares le va a preguntar el 212, porque establece, es una excepción a la regla de que hay que acreditar la verosimilitud del derecho. Por eso es importante el 212. ¿Se acuerdan los 3 casos del 212 o lo queremos o lo repetimos? El 63, que rebeldía, 154, inciso 1, y la Confesión expresa o ficta o negativa genérica, sí. Y que tuviera sentencia, aunque tuviera sentencia favorable, aunque estuviese recurrida. ¿Sí? Una sentencia que no está firme sería. Pero tengo ya una sentencia. En esos casos, la verosimilitud se presume. ¿Está claro? Bien. No quiero que quedemos en dudas con esto. Bien, vamos al segundo presupuesto, que es el peligro en la demora. El peligro en la demora está íntimamente vinculada a la definición que dimos hoy de proceso cautelar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Peligro en la demora significa que yo le tengo que demostrar al juez, o sea, yo, el que pide la medida, ¿sí? El que pide la medida, el que solicita la medida cautelar, tiene que demostrarle al juez que si no la decreta, se puede producir un perjuicio o un daño irreparable. ¿Por qué? Y si usted no me traba embargo sobre el auto, lo va a vender. ¿Sí? Lo va a vender. Acá le acredité la verosimilitud del derecho, pero además si usted no me da la medida de manera oportuna, donde él se anoticie, me va a vender el auto. ¿Sí? Entonces, el peligro en la demora consiste en demostrarle al juez que de no decretarse la medida en el momento que la estoy solicitando, se pueden tornar ilusorios los derechos que pretendo proteger con esa acción. ¿Se entiende? Hay una medida genérica. Profe, Hay una medida además, genérica. Decime, quería decir algo, no sé si tiene que ver. Dale. Que si la medida se llama cautelar, como que justamente su propio nombre lo está diciendo, ¿no? Cautela de la... Exacto, bueno, pero lo importante, está muy bien lo que decís, pero lo importante es saber que yo le tengo que demostrar al juez por qué hay peligro en la demora. No es solamente invocarlo. Miren, hay una medida cautelar muy interesante. Siempre discutimos con Adriana Comiso, para ella es una nominada y para mí es una genérica. Para mí la medida cautelar innovativa, que es la contraria de no innovar, es genérica, porque no está expresamente regulada. La de no innovar es, ya la vamos a ver puntualmente, ¿no? Pero es detener la situación de hecho y dejarla congelada hasta que el juez resuelva. La innovativa es exactamente al revés, es alterar la situación de hecho porque si no se produciría un daño. Es un caso muy interesante que llevó adelante un procesalista que se llamó Peirano, Walter Peirano, un gran procesalista santafesino, que tiene un libro que se llama La medida cautelar innovativa. Fue así, se los digo rápido para que ustedes lo entiendan. Y le voy a dar otro caso, sobre todo en esta semana, se lo van a acordar, no se lo van a olvidar nunca más. Acuérdense, por la semana que estamos. Un jockey es un corredor de caballo, ¿sí? Corredor de caballo.
comete una infracción en una carrera. Comete una infracción en una carrera, una infracción grave en una carrera, aparentemente. Entonces, el Tribunal de Disciplina del STUD de Rosario, del Jockey Club de Rosario, dice, bueno, vamos a suspenderlo, o sea, no puede correr, medida cautelar de no innovar, hasta que resolvamos el fondo de la cuestión. ¿Sí? Se presenta Peirano y dice, no, muchachos, es al revés. Déjenlo correr hasta que resuelva la situación, porque la vida de un jockey es muy breve, y si ustedes tardan un año en resolver la sanción, y luego él resulta sobreseído, es irreparable e irrecuperable la posibilidad de recuperar ese año que perdió, porque la vida útil de un jockey es corta. Entonces, al revés, innoven, medida cautelar innovativa, déjenlo correr hasta que resuelvan. ¿Sí? Esta medida cautelar, creada pretorianamente en esa causa, que se llamó Bortulé Néstor con Jockey Club de Rosario, Bortulé Néstor con Jockey Club de Rosario, se repite, y esta se la van a acordar para siempre, en los autos Diego Armando Maradona con la Asociación del Fútbol Argentino. A Diego Maradona le da positivo un control antidoping, ¿sí? Cuando jugaba en Newell's Old Boys. Entonces, la AFA lo suspende hasta que se haga la contraprueba. La contraprueba es la que efectivamente dice si la sustancia que estaba o que se encontró en esa orina es o no una sustancia prohibida, ¿sí? Pero a veces esa contraprueba, que no se hace en la Argentina, creo que hay 2 centros en el mundo donde se hace esa contraprueba, tarda meses. Entonces lo mismo, se presentó el abogado Brockman en representación de Diego Armando Maradona y plantea, le dice al juez, señor juez, dicte una medida innovativa, déjenlo jugar hasta que venga el resultado, porque si el resultado dice que era negativo el antidoping, se vio privado de jugar por un tiempo determinado que para un jugador de fútbol profesional es irrecuperable porque tiene una vida útil muy corta como jugadores. ¿Sí? No es que yo a los 50 años le puedo decir jugar otro año más, porque ya no puede jugar más al fútbol. ¿Sí? Entonces, esa es la medida innovativa. Bueno, hay una que para mí es una innovativa, que está en el artículo. ¿Quién leyó bien desalojo? ¿O nadie le dio bola a desalojo? Lo terminamos de ver ayer, profe, como que no, por lo menos yo no lo pude estudiar a fondo. Bueno, miren, desalojo es otro juicio que ustedes van a ver, el que ejerza la profesión lo va a ver. Van a tener un desalojo. O lo van a tener si laburan en la justicia o lo van a tener como abogados. Una ejecución, un desalojo, un divorcio, una sucesión, van a tener siempre. Generalmente de parientes encima, que no van a cobrar honorario en ninguna de estas cosas que le estoy diciendo. ¿Sí? Pero van a tener generalmente uno. Vamos a leer el 676 bis. Vamos. Artículo 676 bis. Artículo incorporado por Ley 11.443. Entrega del inmueble al accionante. En los casos que la acción de desalojo se dirija contra tenedor precario o intruso en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil y previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran irrogar. El juez solo ordenará la medida cuando, de no decretarse la entrega inmediata del inmueble, pudieran derivarse graves perjuicios contra el accionante. Y el 676 ter amplía esta medida a otros casos, porque el 676 bis decía solo que era para tenedor precario o intruso. Y el 676 ter amplía la legitimación pasiva de esta medida y dice... Artículo 676 ter, artículo incorporado por ley 14.220, si veo bien, sí. Desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato de su ocupación inmediata. En los supuestos en que la causal invocada
para el desalojo fuera la de falta de pago o el vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 670. Anterior, en el anterior, en el artículo anterior. Para el No supuesto... importa, Bien. no importa, no importa. Lo que quería que supieran es que está esta medida. Fíjense que esta medida es una medida cautelar, porque es anterior a la sentencia, ¿sí? Y es innovativa. Sacan al ocupante del inmueble y ponen al actor antes de la sentencia. ¿Sí? Es una entrega anticipada del inmueble al accionante. Anticipada. ¿Sí? O sea, no es de no innovar. La de no innovar sería, bueno, dejemos todo como está hasta que se resuelva. Esto altera la situación de hecho, la modifica. Y le pone requisitos propios a esta medida cautelar. Dice que tiene que estar el proceso ya iniciado. Es decir, no puede ser una cautelar que yo pida antes de iniciar el proceso. Tiene que estar el proceso iniciado. La caución siempre es real, dice. Dice caución real. No dice ni juratoria ni personal. Caución real. Y dice, y ahí está el peligro en la demora, dice, el juez deberá dictar esta medida. Léelo, Agustina, el 76 dice. La parte que dice, el juez... Ya llego, ¿eh? El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil y previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran irrogar. Ahora. El juez solo ordenará la Ahí, medida fíjense, el juez solo ordenará la medida cuando de no decretarse la entrega inmediata del inmueble pudieran derivarse graves perjuicios contra el accionante, para el accionante. Ahí está el peligro de la demora. El juez dice, si yo no le concedo esta medida, se pueden producir perjuicios irreparables para el accionante. ¿Se entiende? Ahí tienen un ejemplo claro de lo que es el peligro en la demora. Bien, vamos al último presupuesto de las medidas cautelares, que es la contracautela o caución. La contracautela o caución es la figura que crea el código para que quien solicita la medida asuma la responsabilidad por el dictado de la misma para el caso de que o haya sido pedida con exceso o haya sido pedida sin derecho cuando la sentencia definitiva no le dé la razón. En esos casos, quien pide la medida, quien solicita la medida, asume toda la responsabilidad de la misma. ¿Cómo es la regla de determinación? Hay tres cauciones determinadas por el código, tres cauciones. La caución real, pongo una casa en garantía, pongo un auto en garantía, pongo dinero en efectivo en garantía, ¿sí? La caución personal, que es la figura del fiador, ¿sí? El contrato. Pongo a alguien reconocido, que sea reconocidamente abonado, dice el código, reconocidamente abonado, para el caso de que si causé un daño con la medida, salga de garantía de que voy a cumplir con esa responsabilidad. Muchas veces y de manera irresponsable se pone al abogado de garante, como garante personal de una medida. Y la más leve de todas es la caución juratoria, donde yo voy al juzgado y digo que juro que voy a responder por los daños y perjuicios que puede ocasionar la medida. ¿Sí? La regla es la siguiente. Esto anótenlo grande en el cuaderno y lo van a tener para siempre también. La regla que aplica el juez es: a mayor verosimilitud del derecho, menor contracautela. A menor verosimilitud del derecho, mayor contracautela. En el caso del artículo 63, que vimos, la rebeldía, ¿qué caución le va a aplicar el juez a quien pida la medida? Alta. No, mínima, juratoria. Si hay máxima verosimilitud del derecho, si el código dice tenés razón, que por el hecho de ser rebelde, a mayor verosimilitud, menor contracautela. tenés razón. Si el juez dice, cayó en rebeldía a la contraria, le pido la medida contraria, el juez me la va a conceder con caución juratoria.
si hay máxima verosimilitud del derecho, o si hay una sentencia aunque esté apelada, o si hay confesión expresa o ficta, me la va a conceder con la menor contracautela. Ahora, si yo no lo, muchas veces se usa como técnica esto, piensen esto. Piensen que ustedes están convencidos que tienen razón y que y les falta algún elemento. No, ustedes se dan cuenta que la verosimilitud del derecho que le están planteando al juez no está tan fuerte. A veces la estrategia es vos mismo, cuando pedís la medida, decirle, fíjeme caución real. Concédame la medida con caución real. Como diciendo, voy a responder si causa un daño. ¿Están convencidos de la medida? ¿Entendés? Entonces vos le ofreces la caución real. Porque sabés que por ahí estás medio flojo con la juratoria, con la verosimilitud. Entonces el juez dice, bueno, el tipo está asumiendo toda responsabilidad y pone una casa en garantía. La verdad que si causa un daño, tiene con qué responder. ¿Está claro? Es una regla, pero siempre tengan en cuenta esta regla. A mayor verosimilitud, menor contracautela. A menor verosimilitud, mayor contracautela. ¿Sí? Acá voy a hacer una pausa importante. El artículo 199 del Código de Nación. ¿Alguno tiene a mano el Código de Nación? Vieron que no los volví locos con artículos del Código de Nación, pero este artículo es importante. ¿Por qué? Porque establece con muchísima precisión la responsabilidad del que pide la medida, la determina, la explica bien. Nuestro código dice que se dicta bajo responsabilidad de parte, pero el Código de Nación explica concretamente en qué consiste esa responsabilidad. Léelo, Elina, si lo tenés a mano. ¿El 190? Y 9. Ah, bien. Ahí va. Contracautela. La medida precautoria podrá Este decretar... es un artículo del Código de Nación, ¿eh? Sí, dale. La medida de precautoria solo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicita, quien deberá dar caución por todas las cosas y perjuicios que pudiera ocasionar en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 206. ¿Sigo? Sí, sí. En los casos de los artículos 210, inciso 2 y 3, y 212, incisos 2 y 3, la caución juratoria se entenderá prestada en el pedido de la medida cautelar. El juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o personas de acreditada responsabilidad económica. Bueno, ¿vieron cómo explica bien todo el sistema de responsabilidad de la medida cautelar? Lo explica con mucha claridad. Entonces, ténganlo el 199 de Nación, no solo para lucirse, sino para entender bien cómo funciona la contracautela. ¿Sí? Porque en nuestro sistema funciona igual en la provincia de Buenos Aires, pero no está tan explicado en el código. ¿Estamos? Bueno, nos quedan, respecto de esta parte, nos quedan dos artículos importante respecto de la contracautela. Uno es quiénes están eximidos de prestar contracautela, ¿sí? Quiénes están exentos de prestar contracautela, que es el artículo 200. Por favor, Agustina. Ahí lo encontré. Artículo 200, exención de la contracautela. No se Exención. Excepción, sí. Exención. Exención. Sí. No se exigirá caución si quien obtuvo la medida, 1, fuere la provincia, alguna de sus reparticiones, una municipalidad o persona que justifique ser reconocidamente abonada. Y 2, actuare con beneficio de litigar sin gastos. ¿Está claro? Bueno, respecto, esas son quienes están, también pregunta examen, ¿eh? ¿Quiénes están exceptuados de la contracautela? ¿Sí? El Estado municipal, nacional y provincial, claramente. Después dice persona reconocidamente abonada. No sé, podría ser que te inicia una demanda a Rockefeller o Donald Trump y pide una cautelar y le dice, no, bueno, este tiene con qué responder, ¿sí? Aunque seguramente no va a ser tan así, pero bueno. Y
Y el segundo dice quien actúe con beneficio de litigar sin gasto. Acá hay que hacer una pausa. Una pausa. Porque hay una discusión respecto del beneficio de litigar sin gastos sobre si tiene que estar pedido, o sea, iniciado el incidente, o tiene que estar concedido el beneficio para eximirte de la caución. Porque puede ser que yo pida la medida cautelar conjuntamente con el beneficio. Entonces tiene que estar iniciado el beneficio, tiene que estar concedido. La jurisprudencia ha ido variando, pero ya la mayoría de la jurisprudencia entiende que no alcanza con la iniciación del incidente. No alcanza con ello. La síntesis sería que por lo menos tiene que estar concedido provisionalmente. No definitivamente, sino cuando te conceden provisoriamente el beneficio. Alcanzaría con la concesión provisional para eximirte de la caución. ¿Está claro? O de la contracautela. ¿Se entendió? ¿Hasta acá entendieron? Bárbaro, Bueno, profesor. Yo voy a ir terminando y vamos a seguir mañana, pero Entender se entiende, después nos tenemos que sentar a no me leer. quiero ir, Entender se entiende, después nos tenemos que sentar a leer, digo. pero lo van a sacar bien, vamos, lo van a sacar bien. Cualquier cosa lo revisamos después. Me Está escriben bueno por porque WhatsApp y son temas como más prácticos, ¿no? Como están buenos. Siempre lo van a ver, una cautelar la van a ver siempre. Sobre todo, meten un amparo, va con una cautelar, un amparo sin cautelar no existe, por ejemplo. Un juicio ejecutivo. Bueno, pará. Esta es la pregunta que les quiero hacer para empezar a preocuparlos con cautelares. Están en un examen, están rindiendo ahora, están rindiendo procesal, y yo les pregunto, ¿qué tipo de resolución es la que decreta una medida cautelar? ¿Es una providencia simple? ¿Es una interlocutoria o es una definitiva? Pero si no tiene... No, no veo. Estoy preguntando. Debería ser una providencia simple. Una simple. No hay inaudito. Interlocutoria no podría ser porque no se corre a las partes, ¿no? No debería ser. No, es nunca se corre a las sustanciación. partes. ¿Cómo se corre a las partes? No se corre traslado. Se corre Es traslado. sustanciación. El juez por el pasillo va corriendo a las partes. No sé qué corre, no se corre a las partes. No se corre a las partes, no sé, una maratón. Se corre traslado de la sentencia. Ah, bueno, es otra cosa. Bueno, pero nadie me dice qué es. Providencia simple. Bueno, agarrá el 160. Vamos a repasar. Las providencias simples solo tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso o en actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y la firma del juez o presidente del tribunal. ¿A vos te parece que es una resolución de mero trámite la que decreta medidas cautelares? ¿Te parece que el juez no tiene que acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, fundar la resolución? ¿No te parece? Entonces es sentencia definitiva. Imagínate una cautelar sin fundar, que el juez concede el embargo preventivo, chao, listo, embárguenselo, viene, listo, punto. No, tiene que fundamentarla, tiene que explicarla, explicitarla. Entonces, una providencia simple no es. Vamos a una interlocutoria. Lee Ayelén el 161. Ayelén. Lee el 161. Sí, profe, lo tengo acá en internet, entonces lo estoy bajando. No, lo tengo, no te enojes, lo tengo bajo, pero lo estoy cargando de que no me baja la página. Pero yo no me enojo. Yo grito, pero no me enojo. Bueno. Soy gritón, porque estoy sordo ya. Bueno, acá estoy, porque siempre me termino pasando para bajo. Ah, acá está. Sentencia 161. Sí, sentencia interlocutoria. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación.
planteadas durante el curso del proceso. Pará, Además- ¿las cautelares requieren sustanciación? No, Entonces tampoco es una sentencia interlocutoria. es definitiva. Porque no... En realidad, cuidado, en realidad, acá les voy a decir una cosa. Que esta es una pregunta tramposa que les pueden hacer. Deja de ser tramposa porque ya se la estoy avisando. Entonces deja de ser tramposa en el mismo momento. ¿Sí? No es que las cautelares no se sustancian. Porque el código dice que hay que notificarla a los 3 días de trabada. No se sustancian previamente, pero sí se sustancian. ¿Está claro? No tienen sustanciación previa. Profe, Pará, porque esto es importante. Pero el código me dice, en el 198, que al tercer día de trabada la medida debo notificarla, por cédula, dice. ¿Sí? Entonces sí se sustancia. No se sustancia previamente. ¿Está claro? ¿Y cómo se notifica una cautelar? El código me dice que se notifica por cédula siempre y cuando no se notifique por su propia diligencia. Si yo voy a embargarle a la casa de Agustina, le voy a embargar los bienes, ella se entera en ese momento que le estoy embargando los bienes. No necesito mandarle una cédula. Está tomando conocimiento del embargo a partir de la propia diligencia. O un secuestro. ¿Sí? Ahora, si es una inhibición general de bienes, que yo la anoto en el registro, ¿sí? Tengo que notificarla, porque el tipo no se entera, ¿sí? De que yo lo inhibí. Ahora, lo tengo que notificar una vez que inscribí la medida. Porque si lo notifican antes, puede el tipo insolventarse. Porque la medida empieza a regir desde que la inscribí. la otra vez nos dijeron que no siempre te avisan. Bueno, no, yo no sé si siempre te avisan. Yo te estoy diciendo cómo se notifican las medidas cautelares. Por Pero su ahí voy, propia ¿se naturaleza. notifican? ¿O no puede que no te enteres que te inhibieron? ¿Y sabés lo que pasa? Que si yo voy a firmar voy a vender mi casa y salto a que estoy inhibido y vos no me avisaste, sos responsable de daño y perjuicio. Porque vos me hiciste pedir informe de dominio, me hiciste hacer una operación, me hiciste recibir una seña que tengo que devolver el doble, me hiciste un montón de cosas que si yo hubiera sabido que estaba inhibido no lo hacía. ¿Entendés? Sí, perfecto, es verdad. Bueno, entonces hay que notificarla. Entonces, dijimos, no es ni una providencia simple ni una sentencia interlocutoria. Es una providencia cautelar. Vamos a llamarla así, es sui generis, es una providencia propia, es una providencia cautelar. ¿Por qué es importante determinar la naturaleza jurídica de las providencias cautelares? Para saber con qué recurso las puedo atacar. Porque el código me dice, la apelación procede contra la revocatoria contra providencia simple. La sentencia definitiva es apelación. ¿Entienden? Entonces, si yo no sé qué tipo de providencia es, se me complica. Ahora, el 198 me dice que puedo apelar. 198 dice que son apelables y que si lo que estoy apelando es la concesión de la medida, tiene efecto devolutivo. Es decir, no suspensivo, no se suspende la medida precautoria por la interposición de recurso de apelación. Ustedes saben que la regla de la apelación es suspensivo. En materia de medidas cautelares, la regla es que es no suspensivo. Porque si no, interponiendo un recurso de apelación, levanto la medida. ¿Bien? Entonces, el efecto es devolutivo. Entonces me dice que es apelable, pero la doctrina se empieza a preguntar, ¿y la revocatoria procede o no procede? No está previsto. No está previsto en el código, porque el código dice que procede la revocatoria contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Y ya dijimos que esta no es una providencia simple. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia admiten la revocatoria contra las medidas cautelares. Por eso estamos frente a una providencia sui generis o providencia cautelar, la podemos llamar, ¿sí? Que no es ni una providencia simple ni es una sentencia interlocutoria. ¿Sí? Entonces, si a ustedes le dicen qué recursos proceden contra las medidas cautelares, respondan, procede
La apelación porque lo dice el código, en el 198. Procede la revocatoria con apelación en subsidio y procede la revocatoria sola también. Si hacemos un ranking de abajo para arriba, sería revocatoria con apelación en subsidio y apelación. Igual esto lo repasamos mañana cuando veamos el procedimiento. Entonces mañana nos quedan cautelares contra el Estado y nos quedan sentencias anticipatorias y medidas autosatisfactivas. Y vamos a terminar de ver el procedimiento. ¿Alguna pregunta? Me olvidé una cosa importante. Estaba mirando acá. No, pero lo doy mañana con procedimiento. Listo, olvídense. Porque háganmelo acordar mañana para no olvidarme, que hay algunos casos, aunque les parezca mentira, en el proceso civil, que el juez puede disponer una cautelar de oficio. Sobre todo en dos casos, en las sucesiones y en la usucapión. Háganmelo acordar que mañana se los explico. ¿Sí? Listo, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo hoy te puse algo, pero por ahí es una pavada, que en administrativo viste que a lo que no es sentencia definitiva y no es ni una cosa ni la otra cosa, que resuelve algo importante pero no la cuestión de fondo, le llaman asimilables a definitivos. Esto no sería el caso tampoco de eso. No. Eso no. Eso tiene que ver, en el derecho procesal civil también, con el tema de los recursos extraordinarios. De qué es sentencia definitiva a los fines del recurso, ¿sí? O qué se considera sentencia definitiva a los fines del recurso. Por eso hay resoluciones que, sin ser sentencias definitivas, son asimilables a los fines de los recursos. Hay algunos casos en la jurisprudencia argentina, en la Corte, no los quiero complicar con esto, pero hay algunos casos que una providencia simple ha sido asimilable a una sentencia definitiva. O sea, se ha admitido un recurso extraordinario federal contra una providencia simple. Conozco un caso, pero existe. ¿Sí? Pero no nos compliquemos con eso, que es otra cosa que lo van a ver en recursos específicamente. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro lo que vimos de cautelares? ¿Alguna pregunta? Nos vemos mañana, entonces. Lean los artículos que les di, léanlos, así mañana estamos más activos. ¿Dale? Hasta mañana. Gracias, profe. Un abrazo. Chau. Chao.